Bienvenidos, bienvenidas a este primer módulo del curso de dolor crónico en espalda de Fisioben Smart. Y antes de nada, de comenzar, me alegro un montón de teneros por aquí. Entiendo que si habéis llegado hasta este punto es porque habéis visto en algún momento parte del contenido que os pueda resultar interesante. Y desde luego, por mi parte, voy a intentar ser esa persona, ¿no? que os guíe en el camino, ¿no? Dentro del dolor crónico para poder mejorar sobre todo esos dolores de espalda. Antes que nada, hoy me voy a presentar y os voy a explicar un poco, ¿no? Quién soy yo y por qué soy esa persona que se ha puesto delante de la cámara para llevar a cabo este curso y también un poco quiénes somos nosotros, quién es Fisioben como grupo, como empresa y también el porqué y el motivo de este curso. Digamos que este primer módulo es una presentación entre fisioterapeuta y paciente porque vamos a compartir varias horas por delante de contenido, tanto teórico como práctico, y a mí me parece súper fundamental que por lo menos pues me podéis conocer a mí, cuál es un poco la empresa, ¿no? La misión que llevamos nosotros a cabo, etcétera, etcétera. Antes de nada, mi nombre es Daniel, yo soy fisioterapeuta desde el 2017 por la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid. Hoy por hoy soy el colegiado 13.784 y soy también experto en fisioterapia deportiva por la misma universidad, por la Rey Juan Carlos. Además, desde el 2022 soy el coordinador de Fisioben Madrid y un poco la persona visible que veréis más en redes sociales, puesto que, pues digamos, ¿no? Que por trayectoria, también uno de los objetivos que tenemos como empresa a la hora de intentar llegar al máximo número de personas posibles es precisamente esa, es la de tener, pues eso, ¿no? Una cara visible, alguien que pueda estar más en el día a día con vosotros, tanto en redes sociales o como con parte del equipo. Por esto, no significa que me tengáis que hacer caso, pero sí que es verdad que ya por experiencia clínica, por experiencia teórica también un poco, ¿no? Porque después de las formaciones universitarias, los profesionales sanitarios, o al menos un número importante, solemos seguir formándonos y en este caso, desde que soy coordinador de Madrid, uno de mis focos principales ha sido el dolor crónico. Ya la fisioterapia deportiva se fue quedando en un segundo plano, no deja de ser un entorno muy, muy elitista, del que podremos hablar en algún directo sin ningún problema. Pero bueno, creo que hoy por hoy el dolor crónico es uno de los mayores problemas a los que nos podemos enfrentar también como sociedad dentro del ámbito de la salud, combinado pues con diferentes pandemias como el sobrepeso, patologías neurológicas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo dentro del dolor, el crónico es uno, o del dolor persistente, como veremos más adelante, es uno de los más importantes. Por otro lado, Fisioben como marca, como empresa, surge en el año 2016 y desde entonces, como una iniciativa, ¿no? De intentar acercar también la fisioterapia a pacientes que muchas veces tienen dificultades, bien sea de movilidad o transporte, o directamente que por gestión del tiempo, por dificultades, ¿no? Yo creo que una de las excusas que más solemos encontrarnos en el día a día es no voy al fisio porque no tengo tiempo. Y sin embargo, si consigo que ahorrarme esos desplazamientos y sacar una horita al día, pues a lo mejor tengo esa posibilidad que no tendría con un centro físico, con un centro presencial. Desde 2016 nosotros hemos atendido más de 5.000 casos clínicos, tanto evidentemente yo como el resto de mis compañeros, entre los cuales yo creo que nos podemos sustentar en tres patas, en tres pilares fundamentales. El primero, la fisioterapia deportiva, todas aquellas lesiones que tengan que ver con esguinces, caídas, golpes, etcétera, etcétera. En segundo lugar, patologías musculoesqueléticas, y es aquí donde entra una parte importante del dolor de espalda, tanto agudo como crónico, que abordaremos los dos tipos en el próximo módulo, pero me atrevería a decir, ¿no? Que en el día a día pues fácil, fácil, un 40-50% de los pacientes que trabajamos suelen ser con dolor de espalda. Ya os digo que agudo o crónico, ahí sí que tendríamos que hacer una distinción, pero es un porcentaje más que importante. Y luego, en tercer lugar, es verdad que nosotros también llevamos tiempo trabajando mucho patologías neurológicas, pacientes con esclerosis, parálisis cerebrales, y aunque no es el motivo del curso de hoy, sí que es verdad que entender cómo funciona el sistema neurológico en diferentes perfiles de pacientes, más allá de aquellos que sean deportivos o musculoesquelético, nos ha ayudado mucho también a entender cómo funciona, ¿no? Nuestro sistema nervioso, que es una de las claves que vais a ver
en el siguiente módulo. Para mí, sinceramente, uno de los que ya merece la pena, simplemente, pues eso, para entender cómo realmente funciona el dolor en el cuerpo. Aparte de eso, tenemos más de 650 reseñas 5 estrellas, según nuestros pacientes, están todas en la página web. Y esto, pues bueno, nos hace pensar que trabajamos por llevar adelante, ¿no? Un proyecto, pues la verdad que bastante potente. También que nos deja muy buen feedback con nuestros pacientes, porque evidentemente, pues perfectos no somos. De hecho, creo que la valoración global que tenemos es de 4,8/5 en general, pero sí que es verdad que intentamos siempre, ¿no? Tener la mayor calidad posible, tanto diagnóstica como de tratamiento, como dentro de lo que es el seguimiento del paciente para la mejora de cada uno de vosotros. Con todo y con esto, en el curso de hoy no vengo tanto a hablaros de las clásicas técnicas en fisioterapia, la manual, punción seca, osteopatía, sino que a lo largo de las diferentes horas que vamos a tener de trabajo en el curso, vamos a tener dos pilares nuevos de los que a lo mejor os han hablado poco, ¿vale? El motivo un poco de por qué nos hemos lanzado con este curso de fisioterapia activa en dolor crónico de espalda es porque nos hemos dado cuenta a través de los diferentes casos clínicos, también de lo que nos transmite la evidencia científica, que trabajar a un paciente con dolor crónico no es suficiente con las técnicas pasivas. Es decir, aunque seas el mejor terapeuta manual de la historia, un paciente con dolor crónico no va a remitir de la misma manera, ¿no? Es como vamos a estar siempre limitados y además esto es algo que me gusta comentar, ¿no? Mucho de cara a mis pacientes y es que a lo mejor nos hemos pasado mucho tiempo pensando en qué puede hacer el profesional por mí, el fisioterapeuta, el osteópata, el terapeuta ocupacional, pero no hemos sido nunca tan conscientes de qué puedo hacer yo conmigo mismo, cómo puedo prevenir, qué herramientas o qué mejoras puedo implementar en mi día a día para ese dolor que a lo mejor llevo arrastrando 2, 3, 4, 5 años pueda generarme los menores problemas posibles. Y también, en base a esto, dentro de lo que es la fisioterapia, que a mí me parece un concepto muy amplio, yo sé que es difícil, ¿no? Romper con la sociedad de la pastilla, de me duele la espalda, me tomo un analgésico antiinflamatorio y reduzco mis síntomas, eso al final no dejan de ser medidas en el corto plazo. Me duele la espalda y voy a un osteópata, quiropráctico, masajista a que me sobe un poco, ¿no? Como se suele decir vulgarmente, para quitarme el dolor. Pero eso muchas veces, y si estáis aquí, entiendo que es porque habéis llegado a un punto en el que vuestro problema no se soluciona con estas técnicas, con estas terapias pasivas que, como os digo, están muy bien. Nosotros nos hemos tirado mucho tiempo trabajando y de hecho seguimos trabajando, ¿no? Dentro de las consultas a domicilio, la gran mayoría de pacientes agudos trabajamos, ¿no? Con terapias pasivas porque evidentemente es lo más rápido en el corto plazo. Pero cuando ya vemos que un paciente empieza a ser persistente a lo largo del tiempo, conviene tener en cuenta estos dos elementos. Por un lado, el ejercicio terapéutico va a ser clave, sobre todo para que el propio paciente tenga cada vez más independencia a la hora de mejorar sus resultados y por otro lado también la pedagogía del dolor. Sinceramente, es algo que desde que me empecé a formar en dolor crónico, dolor persistente, nos enseñan mucho a los profesionales cuáles son las causas, la neurofisiología del dolor, cuáles son los motivos biopsicosociales que producen que ese dolor se perpetúe en el tiempo y sin embargo nosotros no llegamos a transmitirle eso a nuestros pacientes. Es como si hubiera un cuello de botella en el que los profesionales estamos superformados acerca del dolor, pero nuestros pacientes no. Y eso al final produce que no llegue a calar del todo, ¿no? A esa información que es súper importante y súper interesante, sobre todo en casos clínicos como puedan ser los vuestros. Pues bien, a partir de aquí nos hemos querido plantear tres objetivos muy claros con este curso y para mí, sinceramente, el más importante es el último, pero vamos a ir uno por uno. El primero es educar a los pacientes con dolor crónico de espalda sobre su fisiopatología, sobre todo para que puedan entender qué es lo que les pasa, por qué les pasa y qué puedan hacer ello para controlarlo. Cuando un paciente también cursa con dolor crónico, es complicado, ¿no? Que todos los procesos neuroplásticos o todos esas improntas, ¿no? Que se hayan quedado
en su mecanismo de dolor vayan a remitir. Esto es como cuando yo tengo un vehículo y a lo mejor paso por un siniestro, hombre, le puedo cambiar todas las piezas, pero siempre va a haber algo que no termine de encajar del todo, pero sí que es verdad que aprender sobre qué nos pasa, por qué nos pasa y qué podemos hacer para mejorarlo, al menos va a hacer que nuestra calidad de vida se multiplique, aumente en gran medida con respecto a pues, pacientes que viven a lo mejor en el absoluto desconocimiento, tienen mucho miedo, mucha fragilidad, mucha kinesiofobia, muchos procesos que veremos en las próximas clases y que van a ayudar pues eso, a entender cómo funciona el dolor crónico o persistente. En segundo lugar, dotar al paciente de herramientas de fisioterapia activa sobre su dolor y esto voy a hacer especial hincapié porque, como os decía también, ¿no? Cuando nosotros tenemos pacientes con dolor crónico y queremos solucionar ese dolor crónico con las herramientas de terapia pasiva, es un dolor crónico que no va a desaparecer. Vamos a ir parcheándolo continuamente con el paso del tiempo, pero hasta que no seamos capaces de hacerle ese clic al paciente y seamos capaces de explicarle o darle a entender la importancia que tiene él sobre su propio dolor, va a ser complicado. Y aquí también un poco a modo de broma, ¿no? Algo que utilizo mucho con mis pacientes es cuando termino la sesión con ellos y sé que son pacientes con tendencia al dolor crónico o al dolor persistente y les digo, mira, en el momento que yo me vaya de aquí al coche, no hay nada más que pueda hacer hasta la próxima sesión. Es decir, si tú tienes malos hábitos de salud, no voy a estar, o el fisioterapeuta no puede estar encima de ti 24/7 recordándote que tienes que hacer actividad física, que te tienes que mover, que tienes que hacer deporte. Eso ya depende de cada uno el concienciarse y el decir, vale, ¿por qué tengo que hacer todo esto que me ha dicho el fisio? Ah, sí, es verdad, para evitar que mi dolor aparezca antes en el tiempo, es decir, para poder dilatar lo máximo posible la aparición de mi dolor en el tiempo y aparte para que cuando ese dolor aparezca sea mucho menos sintomático que si no tuviera estas barreras o estas herramientas de fisioterapia activa previamente. Como os decía, por último, una de las claves para mí es empoderar a los pacientes con dolor crónico. Y como os digo, esto hace un poco, ¿no? Cambiar el paradigma de la responsabilidad en el tratamiento. Evidentemente, estamos, también como os comentaba, muy acostumbrados a que cuando me duele algo, acudo al profesional correspondiente para decirle, trátame. En vez de ser a lo mejor capaces de decir, vale, voy a autotratarme, voy a autogestionarme, voy a ver cómo puedo evitar que ese dolor me aparezca con la misma frecuencia y con la misma intensidad. Para mí, el tema de empoderar a los pacientes me parece algo súper importante porque es verdad que en otros países se lleva a lo mejor más a la práctica, sobre todo aquellos, ¿no? Hay dos tipos de modelo de tratamiento dentro de la fisioterapia. Uno serían los hands-on, es decir, todos aquellos que dependen de la terapia manual, digamos, del contacto físico paciente-fisioterapeuta o paciente sanitario, el que sea. Y luego tenemos otra serie de tratamientos de recursos hands-off, es decir, en los cuales no hay contacto, no hay esa terapia manual, esa punción seca. Y es curioso porque con el paso del tiempo, revistas como por ejemplo la revista Pain, que es una de las referencias que vamos a tener también a lo largo de todo el curso, se ha demostrado que el paciente es mucho más responsable de su recuperación que el propio terapeuta. Y es importante porque en el momento que eso lo tenemos en cuenta dentro de la ecuación, nuestros pacientes vemos que la progresión, en vez de ir a 10 por hora, empezamos a ir a 50 por hora. Y eso es súper interesante porque creo que de verdad es importante. Con todo y con esto, ¿qué nos vamos a encontrar en este curso de dolor crónico de espalda? Por un lado, la parte de introducción que ya estáis teniendo hoy conmigo. El segundo módulo, vamos a hablar de por qué me duele y a mí me parece que es verdad que es uno de los módulos más densos que vamos a tener, pero entender toda la fisiopatología, toda la neurofisiología de cómo un estímulo externo o incluso no como un dolor mecánico o un dolor neuromusculoesquelético se puede ir cronificando o persistiendo en el tiempo para convertirse
en un dolor neuromusculoesquelético o incluso en un dolor nociplástico. Esto lo vais a entender mucho mejor en el segundo módulo. Os digo, prepararos un buen café para este segundo módulo porque es bastante denso, es bastante técnico tal vez, pero a mí me parece clave y fundamental, sobre todo que vosotros como pacientes comprendáis lo que nosotros muchas veces intentamos explicaros y que generalmente es difícil. Ahí vamos a tener una clase que incluso sospecho, ¿no? Que habrá que dividir en varias partes, pero vamos a hablar de todo, de qué es el dolor, qué diferencia el dolor del daño, qué tipos de dolor existen, qué diferencia un dolor agudo de un dolor crónico. Todas esas cosas las vamos a ver en este segundo módulo. En el tercer módulo vamos a hablar de qué tengo en la espalda y es que a la hora de desarrollar este curso vimos que el dolor crónico realmente puede afectar a cualquier tipo de articulación, a cualquier tipo de estructura. Hay gente que tiene artrosis de rodilla y cursa con dolor persistente, hay gente que tiene patologías de hombro que cursan con dolor persistente, pero ¿por qué nos hemos querido centrar en la espalda? Pues bien, principalmente porque, como os decía, es uno de los dolores más frecuentes que estamos acostumbrados a ver y segundo, porque también es uno de los dolores más incapacitantes. Por ejemplo, un paciente con dolor de codo persistente generalmente hace vida normal o lo más normal posible. Ahora, un paciente con dolor lumbar crónico sí que es verdad que ve mucho más mermada su calidad de vida y eso hace que evidentemente no tengamos que poner más remedio y más soluciones. Por eso en este tercer módulo vamos a ver toda la anatomía, toda la fisiología de la espalda, desde las vértebras, los discos intervertebrales, los músculos, los ligamentos, toda esa anatomía para también muchas veces romper la fragilidad de nuestros pacientes. Y esto es curioso, ¿no? Porque luego en consulta, en la clínica, nos encontramos con muchos pacientes cuyo drama, digamos, se apoya en decir, claro, es que yo creo que me voy a romper. Y es como, si tú supieras cómo es todo tu mecanismo para precisamente evitar esto, seguramente tu miedo se reduciría bastante. En cuarto lugar, en este cuarto módulo vamos a hablar de las lesiones más frecuentes, por un lado, a nivel genérico, que pueden cursar dentro del dolor crónico, como pueda ser la artrosis, la artritis, las escoliosis, por ejemplo, también vamos a hablar de ellas, aunque no suelen ser factores, ¿no? de dolor crónico, como todas aquellas que ya tengan una raíz más localizada en la espalda. Las hernias, las protusiones, las espondilitis, ya que muchos de vosotros cuando cursáis, ¿no? Con dolor crónico de espalda, suele haber este tipo de patologías de por medio. A partir de aquí, vamos a ver tres módulos en los que vamos a segmentar nuestra columna en los tres fragmentos más importantes, dolor cervical, dolor dorsal y dolor lumbar, y en cada uno de ellos vamos a tener tres cosas. Dentro del dolor cervical vamos a tener un módulo específico en el que vamos a hablar de las patologías cervicales, la cefalea, las cervicalgias, las migrañas, los vértigos, todos esos que muchas veces, ¿no? Son los que nos generan o son el principio de ese dolor crónico. Luego vamos a tener también un módulo de ejercicios de estiramiento del dolor cervical y luego también vamos a tener otro módulo de ejercicios de fortalecimiento y movilidad del dolor cervical, ¿vale? Este a la vez lo vamos a dividir en esas tres patas para terminar de atajar el dolor cervical en general, ¿no? Como problema. En el módulo 6, profundizando en el dolor dorsal, vamos a meter dentro de la parte teórica todo aquello que tenga que ver con las cifosis, ¿vale? Esa famosa chepa que se nos genera muchas veces que asociáis, ¿no? a patrones posturales, pues vamos a ver qué es lo que sucede dentro de esas hipercifosis y otras patologías, evidentemente, que puedan afectar a la caja torácica. Aquí es clave meter parte de hipopresivos, el diafragma, otra serie de cuestiones que son fundamentales. Evidentemente, vamos a tener también un submódulo dentro del dolor dorsal en el que vamos a ver ejercicios de estiramientos dorsales y vamos a tener otro submódulo en el que vamos a tener ejercicios de movilidad y fortalecimiento dentro de lo que es la región dorsal de la espalda. En el dolor lumbar, en el módulo 7, evidentemente no podía faltar también la famosa ciática y también cómo se asocia este dolor lumbar a la cadera, que es uno, digamos, ¿no? Si pensáramos en esa región como una bisagra, pues serían las dos aletas, ¿no? Que vinculan a esa bisagra para poder generar
los movimientos de flexo-extensión y vamos a evidentemente hablar de síndrome del piramidal, lumbalgias, ciáticas, lumbago dentro de ese dolor lumbar y los otros dos submódulos igual, estiramientos para el dolor lumbar y movilidad y ejercicios para el dolor lumbar. Vais a tener unas rutinas grabadas que vais a poder también dosificaros y gestionaros en base a vuestro nivel para poder pues mejorar dentro del dolor lumbar. Como último módulo, hemos querido traer una serie de casos clínicos en la que todo esto que vamos a ver, los 7 módulos previos, los vamos a condensar en 3 casos clínicos reales que hemos tenido dentro de Fisioben y colaboradores de Fisioben para entender el dolor crónico o el dolor persistente como esa parte compleja en la que hay que meter o como esa ecuación en la que hay que meter a los factores biopsicosociales, el miedo, la fragilidad, incluso, ¿no? El entorno familiar, el entorno social, vamos a ver esos casos clínicos que, como os digo, son súper ejemplificadores para entender todo esto. Por mi parte, chicos, nada más dentro de esta presentación. Ha sido un gusto conoceros. Espero que todo el contenido que tengáis por delante os ayude a entender mucho mejor vuestro dolor crónico y sobre todo vuestro dolor crónico de espalda. Y para finalizar, dentro de los recursos disponibles que tenemos dentro de Fisioben, tenéis acceso totalmente gratuito a nuestras redes sociales en las que vamos publicando contenido sobre dolor articular, dolor muscular, dolor de espalda, todo aquello que necesitéis. Hoy por hoy estamos, pues me atrevería a decir, casi en todas las plataformas. En YouTube estamos sacando un montón de contenido, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Threads, con que busquéis Fisioben Servicios. Normalmente, si no salimos en los primeros resultados, pues solemos estar entre los primeros, ¿no? Siempre que busquéis fisioterapia a domicilio, fisioterapia a Madrid, etcétera, etcétera. Nuestra página web, en la que también os animo a que le echéis un vistazo al blog, porque gran parte de los contenidos que publicamos también los tenemos pues desarrollados, ¿no? En formato texto para que podáis pues ver muchas veces los esquemas, los cuadrantes, ¿no? Dentro de el ejercicio o de las relaciones, ¿no? Que pueda tener dentro de una lesión o patología. Creo que es también algo muy interesante. Por supuesto, nuestro teléfono de consultas y de reservas. Aquí, como os digo, hoy por hoy las consultas presenciales a domicilio solo las tenemos en Madrid, pero bueno, poquito a poco intentaremos también llegar a más gente. Uno de los objetivos del curso también es poder acceder a ese público latinoamericano o incluso de fuera de Madrid, que tenemos a gente que nos ha preguntado de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, también por la zona norte, ¿no? De Asturias. Creo que es importante intentar llegar a la mayor cantidad de gente para ayudaros con ese dolor crónico de espalda. Y por último, la app de ejercicios y estiramientos, igual, el registro es totalmente gratuito. De hecho, si estáis en este curso y habéis entrado por la app, seguramente ya tengáis acceso a todas esas fichas PDF, a todos esos vídeos, ¿no? que hemos ido publicando a lo largo del tiempo. Y por mi parte, nada más. Espero que este curso de verdad os resulte fructífero, que le podáis sacar el mayor partido posible y nos vemos en nada, en el módulo número 2.